esta semana 2 palabras han estado rondando mi corazón o dándome vueltas en la cabeza. Esas 2 palabras son la palabra fe y la palabra resignación. Resignarse significa aceptar con comodidad, con pasividad las cosas que uno está viviendo. Y el Espíritu Santo me llevaba a reflexionar en mi vida personal sobre ciertos asuntos que de una u otra manera, por múltiples circunstancias, estaban quedando ahí como atrás. Cuando estamos en una época como la que estamos viviendo, ya en un mes como este, el mes número 9, empezamos a hacer ya evaluaciones y miramos un poquito hacia lo que queríamos a principio de año y empezamos como a resignarnos en aquellas cosas que al día de hoy no han llegado. O cosas que al día de hoy usted considera que son casi imposibles de recibir. Y el Espíritu Santo entonces me decía, no, es un tiempo para despertar. Si usted quiere preguntarme qué espero yo del último trimestre del año, qué espero yo de octubre, noviembre, diciembre, yo espero un tiempo de milagros. Amén. Pregúntele al de lado, ¿qué esperas tú del último trimestre? Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y muchas veces no necesito ni siquiera mirar su actitud, porque el Espíritu Santo me dijo, muchos hoy se sienten cansados de su fe. Hay muchos que ya están cansados, que ya tienen los brazos agotados de tanto levantarlos, pero quiero decirle algo en esta mañana, este tema entonces es para usted. Si usted está cansado de esperar, si está cansado de luchar, levante la mano y diga, este tema es para mí. Si usted dice, Dios mío, ya estamos en septiembre y nada de nada, este tema es para usted. Pero si aún Dios le ha respondido y usted ha sido una persona bendecida este año, este tema también es para usted. Levante la mano si Dios lo ha bendecido grandemente y todo lo que usted escribió en enero se está cumpliendo, diga, este tema también es para mí. Entonces, 2 palabras, fe y resignación, pero yo quiero enfocarme en la palabra fe. ¿Qué es fe? Fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que uno no ve, de acuerdo a Hebreos capítulo 11, versículo número 1. Ahora, tomando esa definición, vamos a ampliar un poco el concepto de fe con base en las palabras del Señor Jesús. En Marcos capítulo 11, versículo 22 al 24, Jesús reafirma esto de que la fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que uno no ve. Jesús dice lo siguiente en este pasaje, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si cree que la han recibido, será suya. Entonces Jesús dice, no solamente fe es creer, no solamente fe es tener convicción, sino también es creer en Dios. La Biblia dice que los que creen en Dios, cualquier cosa puede suceder. Al que cree en Dios, todo le es posible. Entonces Jesús ya está ampliando el concepto de fe. Es tener una mente positiva, sí, es no dudar, es declarar creyendo en el corazón, pero basado en ese principio de tener la expectativa de que Dios lo hará. Pero ahí no termina la historia acerca de la fe. Voy a leer un pasaje y yo le voy a agradecer que usted preste mucha atención, porque voy a hacer una preguntita en donde necesito que usted me ayude. Lucas capítulo 17, vamos a ahondar más acerca de la fe. Lucas 17, 1 al 6. Jesús está reunido con sus discípulos y les está dando una enseñanza y les dice, bueno, muchachos, atención con lo siguiente, si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Hasta ahí les está hablando del perdón. Usted se preguntará, ¿y dónde está lo de la fe? Bueno, vamos a ver versículo 5. Entonces los discípulos le dicen, Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Dígalo conmigo, Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Ahí empezamos a ver acerca de la fe. Y Jesús le responde lo siguiente, versículo 6. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, desarráigate y echa al mar, y les obedecería. ¿Sí ve usted la diferencia entre Lucas capítulo 17 y Marcos capítulo 11? En Marcos capítulo 11 está hablando ¿a quién? A la montaña. Si tienes fe como un grano de mostaza, le puedes decir a la montaña,
muévete y la montaña se moverá. Ese pasaje lo utilizó para hablar acerca de lo que es la fe, creer en Dios. Este pasaje de Lucas capítulo 17, versículo 11, lo usa para ampliar, para que entendamos más lo que implica tener fe. Aquí ya no hay que decirle a la montaña, sino hay que decirle a un árbol: desarráigate y échate al mar, y el árbol obedecerá. Entonces, ¿qué le pidieron los discípulos a Jesús? Enséñanos cómo aumentar la fe. Yo quiero que usted vea lo que estaba sucediendo. Estaban ellos reunidos, pero en medio de esa reunión Jesús no estaba haciendo un milagro. O sea, Jesús no acababa de sanar a la mujer del flujo de sangre. Jesús no acababa de sanar al ciego Bartimeo. Jesús no acababa de sanar a la mujer encorvada. Jesús no acababa de sanar al hombre que estaba ahí paralítico, que le pusieron delante de él. Jesús no acababa de liberar al joven que estaba endemoniado. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Enseñándoles acerca del perdón. ¿Qué tiene que ver esto con la fe? ¿Qué los llevó a ellos? ¿Qué llevó a los discípulos a pedirle, después de esa enseñanza del perdón, a que le preguntaran: Señor, enséñanos cómo aumentar la fe? Entonces, para responder la pregunta, tenemos que entender cómo era la cultura de ese tiempo. ¿Bajo qué parámetros vivían los judíos en ese tiempo? Bajo los parámetros de la ley. ¿Qué dice la ley o qué decía la ley de Moisés para ellos? Decía: si a alguien te afecta en algo, vamos a aplicar no la ley del perdón, sino la ley de ¿qué? Del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Pero detrás de toda esta enseñanza, Jesús lo que estaba buscando era afirmar 4 principios que necesitamos entender acerca de la fe. 4 cosas que los discípulos tenían que ampliar en su concepto de fe. Ya él anteriormente les había enseñado que la fe es la que mueve la montaña. Creer en Dios va a mover la montaña, pero también la fe te va a permitir mover árboles. Y a través de ese pasaje Jesús le estaba diciendo lo siguiente. Número 1, cuando Dios te va a demandar fe, tus estructuras mentales que provienen de la tradición o de la cultura se van a estremecer. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando Jesús les dice: mire, si alguien viene y los afecta, perdónenlo, las veces que sea necesario, Jesús estaba rompiendo los esquemas mentales en ellos. La fe de Dios o la fe que demanda Dios va a romper los esquemas mentales que vienen por tradiciones o por cultura. Lo que ellos habían adquirido, la forma normal de reaccionar frente a la afrenta de una persona era esa. Y Jesús les estaba diciendo: la fe te va a hacer cosas que tú no pensabas que tenías que hacer. Entonces, número 2, la fe va a enfrentarse con tu mente racional. En ese pasaje Jesús le está ampliando el concepto de fe y les dice: ojo, que la fe que agrada a Dios es una fe que va a enfrentar a la racionalidad. Si Jesús no les hubiera enseñado eso, jamás le hubiera podido decir a Pedro un día: Pedro, necesitamos pagar los impuestos. Pedro, ve al mar, lanza la red y el primer pescado que saques, dentro de la boca de ese habrá una moneda de plata y con eso pagarás tus impuestos y mis impuestos. Ahora la pregunta es: ¿cuántos de nosotros hubiéramos ido a hacer eso? ¿Una moneda de plata dentro de la boca de un pez? ¿Por qué? Porque eso va en contra de nuestra mente racional. Para ver la gloria de Dios, para ver el poder de Dios, para ver los milagros, necesitamos a veces ir en contra de nuestra mente racional. Jamás hubieran podido tener la pesca milagrosa si ellos no echan la red al otro lado, si no tienen una mente que va en contra de lo racional. Entonces Jesús les está diciendo: sí, fe es creer, fe es tener convicción en Dios, fe es saber que Él tiene el poder para hacerlo, pero la fe va más allá. Para ver milagros, tu mente, tu estructura mental, tu forma de pensar será estremecida. ¿Cuántos quieren ver milagros entonces en este tiempo? Prepárese, porque su mente, su estructura racional, la forma de ver las cosas va a ser ¿qué? Estremecida. En mi vida ha sido así. Para ver milagros Dios ha tenido que llevarme al límite para poder ¿qué? Ser estremecido. Y no solamente eso estaba diciéndole Jesús. Jesús les estaba diciendo: número 3, tu fe, la fe que Dios demanda va a enfrentar a tu naturaleza humana. Frente a eso, el apóstol Pablo dio una ampliación y dice: mire, el que es natural, cuando se enfrenta a las cosas de Dios, le parecen ¿qué? Locura.
Entonces Dios pide cosas que a veces a nosotros nos parecen ¿qué? Locas. Ay, pero Dios, ¿cómo va a pedir eso? ¿Cómo que voy a dar un grito de júbilo y voy a recibir algo? ¿O cómo es que voy a marchar como un soldado? No sé, tantas cosas locas que Dios ha pedido. ¿A cuántos Dios les ha pedido algo loco? Pero levántelo, eso es una locura levantar la mano también. Dios me ha pedido cosas locas. Como la que me pidió que hiciera hoy. Hoy vamos a hacer algo loco. Anoche estaba orando en medio de la administración y vino el Espíritu Santo y me dijo algo y esta mañana lo confirmó. Y yo dije, toda esa locura, no, yo soy muy serio, Señor. Pero dígale al de lado, yo voy a hacer algo loco hoy. Loco en el sentido de que va en contra de nuestra racionalidad. Pero el que es espiritual, dice el apóstol Pablo, esas cosas no son locas, ¿son qué? Normales, son cosas del reino de Dios. Entonces Jesús le estaba diciendo, hey muchachos, ¿quieren saber cómo aumentar la fe? Primero pongan bien el cimiento. Fe es creer, fe es tener convicción, fe es saber que Dios lo puede hacer. Pero la fe también es el momento en donde tus estructuras mentales serán estremecidas. No te asustes cuando tu racionalidad sea enfrentada por la fe. No te asustes cuando tu naturaleza humana tenga que ser confrontada y tenga que morir. Pero también, número 4, Jesús les estaba diciendo, la fe es aprender a caminar en la esencia de Dios. Dios es fe. Por eso dice el autor de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tú tienes que aprender a caminar ¿qué? En la esencia de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos la esencia de Dios. ¿Quién nos da la fe a nosotros? El Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu de Dios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Así que vamos a empezar a caminar con fe. Dice el autor de Hebreos, por fe, no por vista. ¿Caminamos viendo a quién? ¿Al visible o al invisible? Al invisible. Entonces Jesús le está diciendo, bien muchachos, entonces ¿lo tienen claro? Pregúntenle al de al lado, ¿tiene claro la base? Pero hasta ahí, ¿cuál era la pregunta que le hicieron los discípulos? ¿Cuál era la pregunta? Enséñanos cómo aumentar la fe. ¿Está respondida la pregunta? No. Solamente le está diciendo, aprovechó la ocasión para decirle, ojo, que la fe va más allá de creer que Dios lo puede hacer. La fe va más allá de la convicción o de la certeza. Se necesita más. Preparados para ser estremecidos, preparados para ser confrontados en la mente racional, aprender a caminar en la plenitud de Cristo, en la plenitud del carácter de Dios. Y entonces les dice, ok, ¿quieren saber cómo es eso de aprender a aumentar la fe? Les dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza o como una semilla de mostaza, podrían decirle al árbol, desarráigate y échate al mar, y el árbol les obedecería. Entonces utiliza una parábola para darle otros principios acerca de la fe. Dice que la fe es como ¿qué? Como una semilla. Como una semilla, y da el tipo de semilla, como una semilla del tamaño de un grano de mostaza. Y aquí hay tres cosas importantes que debemos anotar sobre la fe. Lo primero, entonces, ¿qué pasa? Dice, es una semilla. Las semillas fueron usadas o fueron creadas ¿para qué? ¿Para dar qué? Para dar fruto. Pero ¿qué pasa si yo tengo una semilla en mi mano? Yo tengo aquí una semilla de mostaza y yo no la cultivo. ¿Será que va a dar fruto? Entonces Jesús le está diciendo, ok, ¿quieren aumentar la fe? Primero entiendan esto, principio del reino. Para cosechar se necesita primero sembrar. ¿Quieres cosechar un milagro? ¿Cuántos quieren un milagro en este último? Que usted quede así sorprendido y diga, Dios la sacó del estadio. ¿Cuántos quieren un Dios la sacó del estadio de aquí al 31 de diciembre? Hay unos 20 que todavía tengo que convencerlos. ¿Cuántos quieren un milagro de aquí al 31 de diciembre? ¿Usted tiene una qué? Una semilla. Entonces Jesús dice, principio del reino, para obtener algo tienes que sembrarlo. Para cosechar hay que sembrar. Si quieres un milagro, ¿qué tienes que sembrar hoy? Fe. Principio de la siembra y la cosecha. Quiero un milagro, no puedo perder la fe. Por eso era que el Espíritu Santo me hablaba a mi corazón y me decía, no te desanimes, anímate, vamos, aliéntate, levántate, cree, porque al que cree,
Todo le es posible. Esa es la palabra que me ha retumbado en la mente toda la semana, en el corazón toda la semana. Y eso ha activado mi fe, se ha despertado la fe. Yo creo que Dios sí lo puede hacer. Yo creo que Dios tiene el poder para hacerlo. Sé que Dios ya está estremeciendo mis estructuras mentales. Sé que Dios está enfrentando a mi naturaleza humana. Ahora, ¿qué necesito yo? Meterme o entender que debo caminar en la esencia de Dios, que es fe, 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 fe. Debo sembrar hoy, ¿qué? Fe, para cosechar milagros. Pero Jesús también le dice, si fuera tan pequeña, da una medida. Significa que todos tenemos una medida de fe. Pablo dice en Romanos 12:3 lo siguiente frente a esto. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos, estoy en la parte final del versículo, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Todos tenemos una medida de fe para conquistar lo que queremos en el corazón o lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Lo que sí es de Dios, Dios nos ha puesto una medida de fe. Sí se puede, dígale al de lado, sí se puede. Porque Dios nos ha dado una medida de fe. Todos tenemos una medida de fe. La medida de fe mía es diferente a la persona que tengo al lado. ¿Por qué? Porque mi necesidad es diferente a la que tiene el otro. Cada uno tiene una medida de fe. A veces la gente le dice a uno, por favor ore por mí porque usted tiene más fe. Yo le digo, no, tú tienes una medida de fe que tienes que activar. Y aquí viene el tercer principio que Dios nos está enseñando también a través de esta palabra. Cada uno es responsable de cultivar la fe, pero también es responsable de hacerla crecer. Principio de la siembra y la cosecha, si no siembro fe, no cosecho milagros. Todos tenemos una semilla, todos tenemos una medida de fe. Nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Ponerla ahí en la tierra para que ella crezca y dé fruto. ¿Quién debe en este tiempo entonces no perder la fe? ¿Quién tiene que estar regando todos los días la fe? ¿Cómo regamos la fe? La Biblia dice, la fe se riega por el oír. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A veces escuchamos demasiado el noticiero y poco la palabra de Dios. El noticiero apaga la fe. La gente de la calle, el que no es espiritual, apaga la fe. Entonces, ay, no, eso está difícil. Ay, yo puse un negocio igualito al tuyo, pero eso no funcionó. Eso no. Y aquí en Montería no uso. O la gente le dice las cosas van mal, o todo está más caro, o todo está más terrible, o todo está más difícil. La gente se encarga de ¿qué? De apagar la fe. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros diariamente? Cultivarla, cuidarla. ¿Qué hace una persona que es un buen jardinero? ¿A cuántos les gusta aquí los jardines? Todas mujeres. Ay, sí hay hombres, qué bien. ¿Algún hombre que le guste la jardinería? ¿Qué haces tú para que las flores? Hay que regarla, hay que hablarles. Todo eso, hablar, declarar, confesar la palabra. En la boca hay que poder de vida. Así que empiece a hablar vida en esta mañana. Pero no hemos respondido la pregunta aún. En un versículo Jesús le dio una cantidad de lecciones a los discípulos y todavía no habíamos llegado a la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo hacer crecer la fe? ¿Cómo aumentar la fe? Simplemente le dijo, fe es creer en Dios, fe es tener la convicción de lo que Él lo puede hacer, que Él tiene el poder para lograrlo, sí. Fe es algo que va a estremecer tus estructuras mentales, fe es algo que va a confrontar tu naturaleza humana, fe es algo que te va a enseñar a caminar en la esencia de Dios, fe es algo que necesitas sembrar para poder cosechar milagros, fe es algo que todos tenemos, pero que es nuestra responsabilidad hacerla crecer. Hasta ahí no ha respondido la pregunta. Simplemente amplió el concepto de fe. Y mire lo que les dice a continuación. Vamos a ver si usted lo encuentra coherente y lógico. Lucas 17, 7 al 10. Les dice, como un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No, le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como. Luego puedes comer tú. ¿Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deseo. Muy bien, dígame usted cómo aumentar la fe con ese pasaje. La misma cara hicieron los discípulos. Abrieron los ojos y le dijeron, Señor, no entendemos, ¿cómo así? La pregunta no la ha respondido. ¿Cómo aumentar la fe? Y el Señor les dice, ya les enseñé cómo aumentar la fe. ¿Cómo aumentar la fe? Cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No, le dirá,
Prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como. Luego puedes comer tú. ¿Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Y los miró otra vez y vio la misma cara que tienen ustedes y que tenía yo. ¿Cómo aumentar la fe? Entonces Jesús les dijo, ok muchachos, entonces lo voy a explicar detalladamente. Y esto fue lo que el Espíritu Santo les reveló. ¿Cómo podemos aumentar la fe? 3 cosas para aumentar la fe. Número 1, ¿quieres aumentar tu fe? Aprende a someterte a la autoridad. Y todos hicieron la misma cara que usted está haciendo. Eso era. ¿Cómo así que la fe va a crecer si aprendemos a someternos? Pues tenemos que entender la palabra sometimiento o sumisión. La palabra sumisión en el diccionario es aprender a someterse sin cuestionamientos a la autoridad. Jesús estaba declarando un nuevo principio y les estaba diciendo, la fe crecerá en obediencia. ¿Quieres que tu fe crezca? ¿Cuántos quieren una fe que produzca milagros? Aprende a crecer en obediencia. ¿Obediencia a quién? A todas las autoridades. Porque la Biblia dice que Dios es la autoridad suprema, pero también ha delegado su autoridad sobre la gente, sobre los hombres. Un buen ejemplo para entender mejor este concepto de sometimiento a la autoridad. El centurión. ¿Cuántos conocen la historia de Centurión? Centurión era un general, o podríamos decirlo en nuestro tiempo, un general. Tenía un grupo de soldados, 100 soldados aproximadamente bajo su mando. Todos ellos juntos conformaban una legión, 6,000 soldados juntos divididos en 60 grupos, cada grupo con un comandante. Todos estos comandantes le reportaban a otro comandante. Centurión tenía a un hombre, a un siervo, a una persona que trabajaba con él, a la que él quería mucho, y esa persona estaba enferma. Centurión había sido testigo de todos los milagros que Jesús realizaba. Y viendo la necesidad de esta persona que él quería mucho, dijo, la única forma en que esta persona se puede recuperar es a través de un milagro. Y buscó a Jesús. Vamos a Mateo capítulo 8 para que veamos más en detalle lo que sucedió en este encuentro. Entonces se encuentran Jesús con el centurión. Centurión le manifiesta la necesidad que tiene al Señor. Y Jesús le dice, voy a ir a tu casa. Vea la respuesta de centurión. Le dijo, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Ahora, ¿por qué pudo decir eso? Y mire lo que dice aquí el autor Mateo, lo que nos dice. Lo sé. O sea, ahora, ¿por qué sé que la palabra que tú lances va a producir sanidad en el siervo? Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. O sea, si algo podía reconocer el centurión era la palabra autoridad. Y él sabía quién tenía autoridad. Y él identificó en Jesús algo. Jesús tiene autoridad. ¿Por qué? Porque él está sometido a una autoridad superior que era el Padre. Jesús siempre decía, yo solamente hago lo que el Padre me mandó hacer. No hago nada más, no hago nada diferente. Me limito a hacer lo que el Padre me mandó a hacer. No hago nada de lo que Él no me mandó a hacer. Si mi Padre me manda, lo hago. Si mi Padre no me manda, no lo hago. Y el centurión, que era un hombre que sabía y que entendía el concepto de autoridad, dijo, este tiene autoridad. Por eso yo sé que cuando él hable, el árbol que está en medio de ese camino, él le podrá decir, desarráigate y échate al mar, y el árbol que obedecerá. En este caso el árbol era una enfermedad. El árbol puede ser un problema financiero. El árbol puede ser un problema matrimonial, padre, hijo, padre, o entre esposos. No importa el problema. No importa la necesidad. Lo importante es entender que se necesita autoridad. Y para uno tener autoridad, la autoridad se construye sometiéndose uno a la autoridad. La autoridad es una sombrilla que nos da protección. Entonces la pregunta que debemos hacernos en esta mañana es, ¿soy una persona que entiende de autoridad?
Centurión entendía de autoridad y por eso creyó la palabra. Él sabía que Dios o que Jesús tenía el poder para hacerlo. Él sabía, por eso lo buscó. Él creía que Jesús lo podía hacer, por eso lo buscó. Él en sus estructuras mentales fue estremecido porque él no era judío. La razón, la racionalidad le decía: tú no eres judío, tú no perteneces al pueblo de él no va a escucharte, él no va a hacer un milagro. Seguramente ya había oído algún día la historia de esa mujer sirofenicia. ¿Recuerda usted que le dijo Jesús: no, yo vine a darle el pan a los hijos de Dios? No. Entonces ella le dijo: pero deme las migajas. Seguramente todo eso él había escuchado, pero él aprendió a caminar en la esencia de Dios, que es la fe, y se atrevió. Hizo algo que para muchos era locura. Para sus compañeros eso era una locura, pero a él no le pareció locura. Él dijo: él tiene autoridad. Yo sé lo que es la autoridad porque yo estoy bajo autoridad. Por eso yo le puedo decir también a mis discípulos, o le puedo decir a mi gente, a mis soldados: ven, haz esto, y lo hacen. Vayan y ellos van. Vengan y ellos vienen. Y si le digo a mis esclavos: hagan esto, ellos lo hacen. Ahora, cuando él dijo todo esto, dice la palabra en el versículo 10 que Jesús quedó asombrado. ¿Qué pasa cuando Dios es impactado por la fe de alguien? Actúa. Cuando Dios ve la fe de alguien, cuando Dios entiende que alguien comprendió el concepto de autoridad, Dios va a actuar. Y mire lo que dijo Jesús. Dice: se dirigió a todos los que lo seguían y les dijo: la verdad, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Evalúate de 1 a 5, ¿cómo estás en términos de obediencia a la autoridad? En el trabajo, ¿qué tanto obedeces en el trabajo? A ver, déle así un golpecito hacia el de al lado, pregúntele: ¿qué tanto obedeces en el trabajo? ¿Qué tanto obedece en la casa? ¿Hay alguno que viva con papá y mamá? Hasta los cuarentones, ¿se vale? ¿Obedeces las reglas de la casa? Si te dicen a las 10, ¿llegas a las 10 o llegas a las 11? No, llego a las 11:30. Usted no está obedeciendo. Pero hablemos de la iglesia. ¿Cuánto califica su obediencia a las reglas de la iglesia? Evaluémonos. ¿A qué horas debe empezar la reunión, esta reunión? 10:30. Ok, muy bien. ¿A qué hora llego? No me diga. No me diga, evalúese. Hagamos una evaluación. ¿Qué tan bien le fue parqueando allá afuera? Esos pobres hombres ahorita están sudados y me decían: pastor, denos ahí publicidad, hay política pagada. Yo les doy publicidad, ellos sudan. Ese sol está bueno, ¿sí o no? Y entonces llega usted en su carro y ellos le dicen: por acá, por favor, a la derecha, pero ese como que tiene el GPS torcido, va para la izquierda. Al norte, va para el sur. Sube al auditorio y como que el GPS sigue torcido. Por aquí, por favor, no allá. Por aquí, por favor, allá. Por favor, allá. Obediencia. Califíquese de 1 a 5 su obediencia. Con su jefe, con sus padres. Esposas, califíquense su obediencia de 1 a 5 con sus maridos. Pero pastor, es que ese tipo no se merece nada. No importa. De 1 a 5, califíquese. Jesús lo que les estaba diciendo a los discípulos era lo siguiente: tu fe es directamente proporcional a tu nivel de obediencia. ¿Cuántos quieren tener fe que mueve montañas? ¿Cuántos quieren tener una fe que le digan al árbol: quítate y échate al mar, y el árbol se va a quitar? ¿Qué necesitan? Número 1, obediencia. Jesús le está diciendo: muchachos, a obedecer. Si usted está luchando con ese tema, permítame y le recomiendo un libro que le va a ayudar. Se llama Perfil de 3 monarcas. Y usted va a ver por qué David le obedeció a Saúl. Saúl era lo peor, lo perseguía, lo quería matar, pero aún así David, que decía: no me voy a meter con el ungido de Jehová. Yo me leí ese libro y dije: ese David era un duro. Yo quiero la unción de David para obedecer. Número 2. Jesús les dice: la fe aumenta cuando tú tienes obediencia total. No obediencia al 80,
no obediencia al 90, no obediencia al 95, obediencia total. Abraham es la mejor expresión de la obediencia total. Romanos capítulo 4, versículo 11 al 12 dice lo siguiente. Está hablando ya Pablo acerca de la fe y dice, la circuncisión, cortar el prepucio en el miembro del hombre, era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, ¿cuál era la clase de fe de Abraham? Vamos a verla. Abraham creía en Dios. Abraham sabía que Dios tenía el poder para hacerlo. Abraham sabía que Dios en cualquier momento, con un chasquido de los dedos, podía hacerlo. ¿Cierto que Abraham lo sabía? A los 75 años Dios le da un mensaje y le dice, Abraham, voy a darte un hijo y de ese hijo levantaré una nación grande, poderosa. ¿Lo creyó o no lo creyó? Sí lo creyó. ¿Sabía que Dios podía hacerlo? Sabía que Dios podía hacerlo. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar? 25 años para ver el cumplimiento de la promesa. Sus estructuras mentales fueron estremecidas porque racionalmente él no podía tener hijos ya. ¿Cómo era la mujer de Abraham? Estéril. Y él sabía, y el autor Pablo nos dice, y Abraham sabía que todo eso, Abraham nunca negó los hechos, pero la fe le ayudó a ¿qué? A debatir, a destruir los argumentos que se levantan en la mente. Hasta ahí todo bien. Dios le cumple la promesa. Ahora, los que somos papás sabemos que en la medida que crecen los hijos, más se encariña uno con ellos, ¿o no? Apenas le dicen papá, ya, listo, uno muerto. Imagínese el amor que tenía Abraham por Isaac. Ya habían pasado 12, 13 años. Y un día Dios le dice lo siguiente, Génesis 22, para que usted vea lo que dice la palabra, pero solo si tienen la misma clase de fe. Usted quiere tener milagros en su vida o quiere ver milagros, tiene que tener la misma clase de fe de Abraham. Génesis 22, 2 al 3 dice la palabra lo siguiente. Dios le habla a Abraham y le dice, toma a tu hijo. Y el Señor le dice, ¿cuál? ¿Ismael o Isaac? Porque esa es la conversación. Ahí hay una coma, entonces hace la pausa. Toma a tu hijo. Ah, bueno, Señora, ¿cuál? ¿A Ismael o a Isaac? Y el Señor le dice, tu hijo único. Pero Señor, raro, yo tengo dos. Otra vez, ¿Ismael o Isaac? Y el Señor le dice, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Hasta ahí no hay problema. Todo bien, ¿quieres que haga algo con Isaac? No hay problema. Y luego le dice el Señor, ¿está preparado para que tu estructura mental sea removida? ¿Para que tu naturaleza humana sea conmovida? ¿Estás preparado para que la racionalidad sea destruida? Pregúntele al de al lado eso, ¿está preparado para lo que Dios le va a hablar hoy? Porque Dios lo va a confrontar con lo que le va a pedir en este tiempo. ¿Usted quiere ver milagros? Yo no sé qué le va a pedir Dios, pero algo sobrenatural va a ser. Y va a quebrantar esa estructura y le dice, por favor, ¿me pones el versículo? Eso. ¿Qué le dice el Señor? Léalo usted mismo allá, duro, por favor. Pausa. ¿Qué pensaría usted si Dios le pide eso? ¿De verdad eres tú, Señor? No, eso debe ser del diablo. A mí me ha pasado cuando Dios me ha pedido unas cosas y digo, no, eso no es de Dios, eso tiene que ser el diablo. O eso es mi esposa presionándome. No, eso no es. Dios no me puede estar sacando de mi zona de comodidad. 13 años con mi hijo y él me va a pedir ahora que yo lo sacrifique. No, Dios se está volviendo loco. Esa es la reacción de una persona natural. Pero Abraham, si usted quiere ver milagros, dice que nuestra fe tiene que ser como la de él. Dice la palabra que reaccionó de la siguiente manera, versículo 3. Al año siguiente, Abraham se levantó temprano. Al mes siguiente, Abraham se levantó. ¿A la qué? ¿A la qué? ¿A la qué? No, todavía no los oigo. ¿A la qué?
Es que tengo un poquito de sordera, así que usted me va a entender. A la mañana siguiente. ¿Significa qué? Inmediatamente. ¿Qué te está pidiendo Dios que tú todavía estás? Que se alinee la luna con Júpiter. Señor, pero tu palabra dice que Gedeón te pidió señales. Yo también puedo pedir señales. Sí, pero no abuse de las señales. A la mañana siguiente Abraham se levantó muy temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Y etcétera, etcétera, etcétera. Al final, tranquilos, los que están sufriendo con la historia, no lo mató. No lo mató. Dios se interpuso y le dijo, ya me he dado cuenta que tú eres ¿qué? Obediente. Ahora, ¿por qué no podemos obedecer como Abraham? Porque nuestra fe no es como la de él, porque nos cuesta obedecer al 100%. 2 cosas que vinieron a mi corazón. Lo primero, porque nos desanimamos, nos cansamos, porque queremos resultados inmediatos. Por eso nos cuesta obedecer al 100%. Los tiempos de Dios nunca serán los tiempos de nosotros. ¿Qué le ha pasado a usted cuando las cosas parece que no van a llegar? ¿Cuál es nuestra actitud normal? Abandonar y emprender algo nuevo. Esa es nuestra actitud, o por lo menos ha sido la mía. Cuando ya yo he visto que, no, entonces ya yo... Y esta semana por eso el Espíritu Santo me decía, usted no puede claudicar, usted no se puede resignar. Levántese y siga creyendo, camine en la esencia de Dios. Me decía, él camina en la esencia de Dios. No te canses de creer, porque la semilla a su tiempo dará una cosecha, es en el tiempo. Uno no siembra y al día siguiente ya está cosechando. Se necesita que pase un tiempo. Esa es una ley normal. Ley en la tierra y ley en el cielo. Sembrar hay que esperar para cosechar. Entonces no se desanime. Cuando las cosas se ponen difíciles es cuando más usted tiene que sostener la fe. Sostener en obediencia lo que Dios le ha pedido. Usted tiene que ser más firme. Y lo segundo, porque a veces no obedecemos, porque muchas veces buscamos como siervos nuestro propio beneficio y no la honra de Dios. El mejor ejemplo, el rey Saúl. Primer rey de Israel, tuvo el honor de ser llamado el primer rey. Fue el primer hombre el que Dios vio y dijo, bueno, entonces este va a ser el rey. Dios le entregó unas tareas muy específicas, pero voy a resaltar 2 tareas que Dios le entregó a Saúl, en donde Dios le estaba pidiendo obediencia total y él no la tuvo. La primera, lo ungen, lo nombran rey y entonces está listo para preparar o está preparado para enfrentar una batalla con los filisteos. Y el profeta Samuel le dice lo siguiente, rey, espéreme 7 días, y lo mandó para otra parte y le dijo, cuando yo llegue allá hacemos el sacrificio y luego hacemos lo que tengamos que hacer. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 tuvo fe. El día 7, ¿qué pasó? ¿Qué dice la historia bíblica? El hombre estaba ¿qué? Ahí estaba el ejército enemigo frente a ellos y aquí estaba el ejército de él preparado, pero no daban la bandera verde para que salieran a pelear. ¿Qué faltaba? Que llegara el sacerdote, que ofreciera el sacrificio, que orara, que presentara al pueblo y luego pudieran ir a pelear con los filisteos. Eran las 6 de la tarde y no llegaba Samuel. 7 de la noche no llegaba Samuel. El pueblo, dice, el ejército empezó ¿a qué? A desertar. ¿Qué le pasó al rey Saúl? Empezó a desesperarse. Las cosas se pusieron incómodas. El tiempo se puso difícil. La gente desertaba. 9 de la noche ya era menos la gente. 10 de la noche y nada que llegaba el sacerdote. 11 de la noche, 11:30. ¿Qué dijo él? Este tipo no llegó. Y cogió y ofreció el sacrificio. Y mientras estaba ofreciendo el sacrificio, a las 11:59, ¿quién llegó? Samuel. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios nunca llega tarde, Dios llega siempre a tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros? A esperar. Pacientemente esperé en el Señor, confié en Él y Él hizo. ¿No ha leído el Salmo 46:10? Dice, está quieto y conoce que yo soy Jehová. No lo pudo esperar, se desesperó. Y cuando lo confronta el sacerdote le dice, lo que pasa es que la gente estaba como desesperadita y perdió la oportunidad de ser ¿qué? Obediente. Tal vez hoy tú te das cuenta de que no has sido obediente al 100%.
Y empiezas a lamentarte hoy, pero el Señor dice, yo te doy una segunda oportunidad. A Saúl le dio una segunda oportunidad, así que levante la mano y diga, Dios me va a dar una segunda oportunidad. Lo único que espero es que usted no se comporte como Saúl. Le dieron una segunda oportunidad. Dios le dice, ok, te comisioné para algo grande, ahora te voy a dar la segunda misión. Vas a ir a destruir a los amalecitas. ¿Quiénes eran los amalecitas? Unos enemigos del pueblo de Israel. Cuando ellos salían de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida, los amalecitas un día los atacaron por la espalda y destruyeron a los más débiles, algo que no se valía en la guerra. Ellos lo hicieron, se aprovecharon de la debilidad del pueblo. Y Dios hizo una promesa y dijo que Él mismo se vengaría de los amalecitas. Y le entregó esa acción honorífica. ¿No le gustaría que Dios lo usara para algo grande a usted? Algo que se recordara en la historia, que sus generaciones dijeran, tremendo lo que hizo allá el abuelo. Eso Dios lo usó de forma sobrenatural. ¿Cuántos quieren ser recordados por algo grande en el reino? Entonces Dios le entregó esa responsabilidad al rey. Y le dijo, la orden es la siguiente. Vas a enfrentar a los amalecitas y los vas a destruir a todos, incluyendo el ganado, las cosas, todo. Se presentó la batalla. Samuel llega a visitar después de la victoria del pueblo de Israel al rey y le dice, rey, ¿cómo le fue? ¿Cómo estuvo la cosa? Salimos en bendición y en victoria. Obedecí al Señor. Y el sacerdote le dice, mentiroso. ¿Qué es ese balido que yo escucho? ¿Qué es esas vaquitas que oigo por allá atrás? ¿Qué es eso? Y él le dijo, eso no, eso fueron los del pueblo, los soldados que decidieron quedarse con eso para ofrecérselo al Señor, tu Dios. Perdió la oportunidad de ser obediente al 100%. Dice la palabra que a Dios le dolió en su corazón haberlo nombrado un día como rey y lo desechó y levantó a uno nuevo. ¿Qué va a pasar si nosotros no obedecemos? Nuestra fe va a decaer, no vamos a ver el milagro y fuera de eso, el milagro que estaba destinado para que fuera de nosotros, se lo va a entregar ¿a quién? A otro. Así que mire y dígale al del lado, a mí no me va a pasar. ¿A cuántos no les va a pasar por fe? A mí no me va a pasar. Entonces, número 1, ¿quieres que tu fe crezca? Jesús les dijo, obediencia, sujeción a la autoridad. ¿Quieres que tu fe crezca? Número 2, obediencia total. No sirve de nada que usted obedezca en el parqueadero y acá adentro no obedezca, perdió la bendición. Tiene que ser obediencia total. Y lo tercero que les dijo el Señor, aprendan a desarrollar una actitud de humildad. Todos luchamos con eso en el corazón. Todos tenemos esa lucha en el corazón del reconocimiento, del aplauso, del poder. Y Jesús les dijo, no, mire, mejor, Mateo 11:29, pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. La humildad de reconocer que no merecemos nada, sino que es la gracia y la misericordia de Dios que me ayuda en mi vida. Santiago 4:10 dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. ¿Qué te va a ayudar a trabajar la humildad? 3 cosas que creo que te pueden ayudar. Lo primero, acepta siempre la palabra de Dios, no la contradigas. Acepta la palabra de Dios. Lo segundo, escucha los consejos de Dios, no los resistas. A veces uno necesita o uno quiere en el corazón de que alguien que es de Dios le hable a uno y uno va y busca al que le habla, a esa persona que es de Dios y uno resiste el consejo. La Biblia dice que en la multitud de consejos está la victoria, entonces no resista el consejo de Dios, no lo resista, viene a través de la gente, viene a través de la gente de autoridad. Mire, aunque su jefe no sea cristiano, Dios le puede hablar, porque la Biblia dice que aún las piedras pueden hablar, pero no resista el consejo. Ay, pero es que ese jefe me la tiene montada es porque yo soy cristiano. No, no se la tiene montada porque usted es cristiano, se la tiene montada porque usted es impuntual, porque no hace bien su trabajo, porque no obedece las órdenes, porque entrega los trabajos tarde. Su papá no es que se la tenga montada, lo que pasa es que usted no ha aceptado los consejos de papá y mamá. Pero es que mi papá no entiende que yo soy joven. Sí, él entiende porque él ya pasó por ahí, pero usted no resista los consejos. Es que mi líder no entiende mi dolor. Sí, porque seguramente él ya pasó por ese desierto. Lo único que quiere es evitarle que usted siga más tiempo en ese lugar. No resista el consejo de Dios que viene también a través de la gente. No, y nos ponemos bravos, porque cuando nos hablan y nos dicen algo que no queremos oír, ¿cómo terminamos nosotros? Molestos.
indignados, porque escuchamos lo que no queríamos oír. Si usted viene a la iglesia, ¿a qué viene? ¿A oír lo que quiere oír o a oír lo que Dios tiene que decirle? Pregúntele al de lado, ¿a qué vienes tú? ¿A oír lo que quieres oír o a oír lo que Dios tiene que decirte? Entonces no se moleste. Desde que usted pisa el umbral de la iglesia, Dios le está hablando constantemente. Recuerde que la fe le está golpeando ¿qué? La naturaleza humana. La fe le está golpeando ¿qué? La racionalidad. La fe le está golpeando ¿qué? Las estructuras mentales, tradiciones, cultura. La cultura colombiana dice que el que es más vivo es el más inteligente. Pues aquí estamos en contra de toda esa cultura. Dios le está golpeando eso, entonces no resista el consejo. Y número 3, reconoce la palabra de Dios como tu autoridad final. ¿Qué les enseñó Jesús entonces? ¿Qué es fe? Certeza, convicción, creer en Dios. Pero también les dijo, la fe es algo que te va a golpear a ti en tus estructuras mentales. La fe es algo que va a estremecerte por dentro en tu naturaleza. A veces te va a pedir Dios que hagas cosas ilógicas en el mundo natural, pero lógicas en el mundo espiritual. La fe es algo que necesitas cultivar para poder cosechar milagros. Todos tenemos una semilla en la mano, así que levante la mano y diga conmigo, tengo una semilla. Ahora, ¿cuántos la van a cultivar en esta mañana? Hoy usted la va a sembrar y la mejor forma de sembrarla es a través de alabanza, adoración y declarando lo que la palabra de Dios ha dicho de nosotros. Somos responsables de que esa semilla crezca. Todos somos responsables, cada uno es responsable. Jesús les dijo, la fe solo va a crecer en la misma proporción de tu obediencia. Si eres obediente, tu fe crecerá y tu fe podrá decirle a ese árbol, quítate, desarráigate y muévete y échate al mar, y el árbol le obedecerá. ¿Por qué? Porque el árbol conoce la voz del que tiene autoridad, así como centurión. Ese problema hoy solamente reconoce la voz de alguien que tiene autoridad. Y él se va a mover cuando tú digas, yo ahora declaro en el nombre de Jesús que te mueves. Desarráigate de ahí, quítate de mi camino y vete al mar, y ese árbol le obedecerá. La fe crecerá en proporción al nivel de obediencia. La fe aumentará si hacemos lo que Dios nos manda hacer al 100%, pero también depende de aceptar los milagros con humildad. Y termino con estas dos ideas finales. La fe no fue solamente dada para ver milagros, la fe también fue dada para obedecer a Dios. Tal vez hoy tu obediencia parece que no produce frutos, pero te garantizo que al final sí los dará. Y serán frutos duraderos. Frutos duraderos. Amén. Amén. Entonces, ¿cuántos están listos para que su fe aumente en esta mañana? Yo le invito a que usted se ponga de pie ahora. Vamos a hacer una oración. Señor, yo reconozco que no soy merecedor de nada. Es tu gracia, Señor. Es tu favor inagotable sobre mi vida. Reconozco hoy que sí he caminado con resignación los últimos días, las últimas semanas, los últimos meses. Sí he caminado con resignación, Señor. Ya he aceptado las circunstancias como una determinación final. Yo sí he caminado ya cansado, he caminado abatido, he caminado triste, Señor, yo lo reconozco. Pero hoy escucho tu voz que dice, no dejes de creer. Hoy escucho tu voz que dice, al que cree, hijo, todo le es posible. Yo creo que tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Yo sí creo. Gracias porque hoy tu corazón se agrada al escuchar de mí. Creo. No sé cuál sea el árbol que tú tienes, pero decláralo ahora. Di yo creo.
Señor, yo creo que ese árbol sí se puede mover. Yo creo que ese árbol sí puede ser movido del mar, puede ser movido de mi camino y puede ser echado al mar. Yo sí creo. Y si usted cree, levante la mano y diga: yo creo. Porque al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Gracias, Señor, porque en esta mañana estás, Señor, chocando mis estructuras mentales. Gracias porque en esta mañana tú estás confrontando mi racionalidad. Gracias porque en este tiempo tú has confrontado mi naturaleza humana. Gracias porque en este tiempo lo que me estás llevando es a caminar en la esencia tuya de la fe. Gracias por la medida de fe. Yo tengo una medida de fe. Y es la medida de fe que va a producir una cosecha, un milagro que necesito para este tiempo. Tú no me das una carga que yo no pueda llevar, porque tengo la fe para llevarla en el nombre de Jesús. Así que hoy levanto mi mano y te presento la medida de fe que hoy tengo. Y te digo: Señor, yo estoy dispuesto a sembrarla hoy. Sembrarla con adoración, con clamor. Porque tu palabra dice: no te afanes por nada. Mejor ponte a orar delante de Dios con súplica, ruego. Esa es la fe que yo voy a sembrar en esta mañana. Yo creo en el principio, siembro fe, cosecho milagros en el nombre de Jesús. Porque en la oración tú purificarás y sacarás todo lo que no es tuyo. Y la semilla quedará ahí perfecta para producir el fruto que se necesita en este tiempo. Soy responsable y empiezo a dejar a un lado todo lo que he oído, todo lo que es negativo en contra del milagro. Yo lo dejo atrás. Que no hay, que es imposible, que eso es incurable, que de ese hoyo nadie te sacará. No sé cuáles han sido las palabras, pero hoy renuncia a ellas. Aunque esas palabras tengan lógica, aunque sea un dictamen médico, aunque diga ahí la enfermedad, sí, yo reconozco, no niego los hechos, pero la fe está por encima de eso. La fe está por encima de lo que dice la economía del país. La fe está por encima de lo que la gente dice. Y echamos fuera todas esas palabras negativas. Échelas fuera. Fuera, fuera. Sus propias palabras diciendo: no hay, no se puede. ¿De dónde? No hay forma. Fuera en el nombre de Jesús. El árbol está ahí. Está frente a cada uno de nosotros. Pero antes de ordenarle que se mueva en esta mañana, antes de ordenarle que se desarraigue, que se vaya al mar, primero vamos a autoevaluarnos en la obediencia. El árbol va a escuchar a la gente que está sometida a la autoridad. Señor, yo te pido perdón porque en lugares, en momentos, con ciertas personas me cuesta someterme a la autoridad. Yo te pido perdón en esta mañana por todo acto de rebeldía en mi vida, en el nombre de Jesús. Te pido perdón por ser desobediente, en el nombre de Jesús. Y renuncio en el nombre de Jesús. Yo le voy a pedir que usted renuncie a ese espíritu de desobediencia. Échelo fuera y diga conmigo: renuncio en el nombre de Jesús al espíritu de este mundo, de rebeldía, de oposición a la autoridad. Lo echo fuera de mí en el nombre de Jesús. Yo declaro en esta mañana que estoy preparado y que estoy capacitado con la ayuda del Espíritu Santo a obedecer al 100%. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva dentro de mí un espíritu recto que me lleve a ser humilde como tú eres humilde. Renuncio a mirar a la gente por encima del hombro. Renuncio en el nombre de Jesús a toda soberbia, a todo orgullo, a toda altivez en el nombre de Jesús. Y quiero aprender de ti, Jesús, que eres manso y humilde. Enséñame la humildad. Y Jesús nos enseñó que el milagro se consigue en el corazón del Padre. Vamos a adorar un momento y luego vamos a orar por los árboles.
pero vamos a olvidarnos de que la solución es terrenal. Cuando adoramos estamos diciendo: mi solución viene de lo alto. Mi solución viene de alguien que tiene un poder sobrenatural. Entonces yo le voy a animar, si usted no se sabe la canción, simplemente le voy a pedir que mantenga los ojos cerrados y que medite en ella. El Señor nos mandó a amarlo también con la mente. Si usted se la sabe, cántesela a Dios con el corazón. Yo le voy a invitar a algo. Mire, el Espíritu Santo me decía: derramen sus corazones delante del Señor. Muéstrele a través de sus actitudes que usted sí necesita de Él. Dios nunca deja una oración así sin contestar. Así que yo te animo en esta mañana a que adoremos juntos y luego vamos a orar por esos árboles que están delante de nosotros. Y te amo, Cristo te amo. Yo te amo, porque me amaste a mí. Y te amo, Cristo te amo. Yo te porque me amaste a mí, me amaste a mí. Nada me puede apartar de tu amor, Dios. ¿Quién podrá separarme de tu corazón? Yo estoy convencido de que nada podrá jamás separarme del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana. Muchos árboles llamados temor, muchos árboles llamados preocupación. Cada uno tiene su temor y cada uno tiene su preocupación del mañana. Párate frente a ese árbol hoy y recuerda que el amor de Dios echa fuera todo temor. En el nombre de Jesús, en esta mañana, en la autoridad que Cristo me ha dado, yo me paro frente a ese árbol
llamado temor de hoy, me paro frente a ese árbol llamado preocupación del mañana y le ordeno ahora que se desarraigue y que se vaya al mar. No importa la preocupación, enfermedad, no importa lo que estés viviendo, ordénale en el nombre de Jesús. Ahora, activa tu fe, haz algo sobrenatural, haz algo que va en contra de la lógica humana, pero dile a ese árbol: hoy te quitas de mi camino, te mueves en el nombre de Jesús. Nada podrá apartarme de su amor. Hoy en el nombre de Jesús yo remuevo todo árbol de enfermedad de este lugar. En el nombre de Jesús remuevo todo árbol de ruina, de pobreza, todo árbol de escasez. Yo lo remuevo y le ordeno que se vaya al mar en el nombre de Jesús. Todo árbol de infertilidad yo lo remuevo, lo desarraigo y lo remuevo en el nombre de Cristo Jesús. Todo árbol que está impidiendo ver la obra poderosa en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, yo lo remuevo. Remueva ese árbol ahora, por la fe. Yo tomo ese árbol, lo arranco y lo echo al mar ahora en el nombre de Jesús. Se va de mí, se va delante de mí, hoy en el nombre de Jesús. Y la mano del Señor es la que lo está haciendo. Todo porque nada nos puede apartar de su amor. Nada. El Señor dice: nada me apartará de tu amor. Solo cree, solo cree, solo cree, solo cree, solo cree, solo cree. Y anoche, mientras ministraba, el Espíritu de Dios trajo a mi mente un pasaje en la Biblia y me dijo: vamos a hacer eso este fin de semana. En Segunda de Reyes capítulo 13, el profeta Eliseo estaba a punto de morir y llegó el rey a visitarlo, el rey Joás, y el profeta le dijo: rey, Dios quiere darte una victoria. El rey llegó con sus armas, con flechas en su mano, y el profeta le dijo: lanza la primera flecha. Y el rey obedeció, y el profeta le dijo: esta flecha es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos. Pero ahí no terminó, y el profeta le dijo: golpea, ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso 3 veces, pero el hombre de Dios exclamó y se enojó contra él y le dijo: tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces, así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Y eso es lo que el Señor quiere evitar en esta mañana. Me dijo: vamos a repetir 3 palabras. Mi pueblo necesita libertad. Mi pueblo necesita sanidad. Mi pueblo necesita victoria. Así que usted, en contra de toda racionalidad, en contra de todo argumento de la mente, si usted tiene fe y si usted quiere ver que ese árbol se desarraiga y se va al mar, usted va a repetir conmigo 6 veces: soy libre, soy sano, estoy en victoria. 6 veces lo va a repetir conmigo. No sé qué irá a hacer el Señor, yo sé que algo grande, pero usted por la fe va a activar lo que el Señor hoy quiere hacer en su vida. Cada uno en su propia batalla, cada uno enfrentando el árbol, cada uno en su necesidad, pero viendo la mano poderosa de Dios. Así que si usted lo cree, levante la mano y levante su boca, que es la voz de la guerra. Su boca es el arma, la oración es el arma, el clamor es el arma de nuestra milicia, porque la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y Él nos dice: usa la boca, porque en la boca hay poder de vida y hay poder de muerte. Pero úsala para vida en esta mañana. Úsala como profeta que Dios quiere hablarte. Úsala como profeta de Dios en este tiempo y decláralo conmigo 6 veces. Vamos a contar la primera: soy libre, soy sano, estoy en victoria. La segunda: soy libre, soy sano, estoy en victoria. Soy libre, soy sano, estoy en victoria. Soy libre, soy sano. Soy libre, soy sano, estoy en victoria. Soy libre, soy sano y estoy en victoria. Y le voy a pedir un favor. La última, usted va a dejar lo mejor de su aliento.
Usted lo va a declarar en el mundo natural, pero también lo está declarando en el mundo espiritual. A la voz de 3, usted lo va a decir con todas sus fuerzas. Puede que vaya en contra de lo que piensa o de lo que cree, no importa, pero hágalo por fe. Hágalo, camine en la esencia de Dios en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y luego de eso, después de gritar, vamos a decirle al árbol: desarráigate y échate al mar. Y ese árbol en esta mañana obedecerá. A la voz de 3 vamos a decirlo lo más fuerte que podamos: